Gracias, señor consejero. Señora Guillén. Gracias, presidenta. En el mes de octubre tuvo usted una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras y otra en el Parlamento Europeo junto con la región de Nueva Aquitania. Esa misma semana se presentó, como bien ha dicho usted, además la convocatoria de ayudas del mecanismo Conectar Europa destinadas a preparar y ejecutar proyectos de interés común y de carácter transeuropeo. Ayudas con las que se pretende financiar, según hemos entendido y a través de los medios nos hemos informado, financiar hasta un 50% de los estudios para la reapertura y hasta un 40% de las obras. Según han dicho, se ha constituido un grupo de trabajo técnico mixto Nueva Aquitania-Aragón para elaborar un dossier y presentarlo antes del 31 de enero. Señor consejero, no dudamos de que se haya conseguido movilizar y reactivar este tema, pero nos gustaría saber qué objetivos concretos han extraído de esas reuniones a las que usted ha asistido, qué plazos han establecido, cuáles son los siguientes pasos que van a seguir en ese proceso, en fin, algo más de información de esas reuniones. Le pedimos concreción y objetivos, señor consejero, porque hay que avanzar y hay que hacerlo rápido para llegar a ese hito, a ese objetivo que marcó el señor Rousset y llegar a 2020. Este proyecto tiene interés turístico, pero también tiene un interés esencial para las plataformas logísticas aragonesas y, por tanto, y para el conjunto de España. Y esto es lo que tenemos que lograr, explicar al Gobierno central español, a París y a Bruselas, que este proyecto, que el Canfranc, les interesa. Hay que convencerles de que es un proyecto interesante para la economía europea, porque mejora las interconexiones europeas y sirve para mejorar el transporte de mercancías, pero también porque potencia el turismo, porque es un proyecto sostenible, ya que permite trasladar de una manera rápida mercancías que de otra manera tenían que trasladarse a través de carretera, y porque es un proyecto socialmente importante, porque supondría la dinamización de un valle que, por desgracia, en los últimos años ha sufrido graves consecuencias de la crisis y la falta de inversiones. Usted sabe, porque ya se lo hemos dicho en otras ocasiones, que tiene y que tendrá el apoyo del partido aragonés con este proyecto, pero le decimos que no se duerma en los laureles, señor consejero, porque tiene la suerte de tener todo a favor: la sociedad, los municipios, la parte política, la parte empresarial, la parte sindical y, lo más importante de todo, y que en otras ocasiones no ha sido así, con la parte de los vecinos franceses, que ahora están impulsando con más fuerza que nunca. Aproveche ese viento de cola, señor Soro, para convencer a los que faltan, a los que tienen que poner los recursos económicos, a Madrid, a París y a Europa, y tendrá nuestro apoyo.